Y recuerde que estamos hablando un tema que le hemos llamado el bautismo en el Espíritu Santo. Y estuvimos hablando de que el bautismo en el Espíritu Santo tiene una evidencia inicial. La evidencia inicial es hablar en otras lenguas. Y describimos la diferencia que hay y a qué se refiere la Biblia cuando quiere decir hablar en otras lenguas. Le invito a que vea o escuche el audio que está al respecto del miércoles pasado para que usted pueda saber un poco más de eso si no estuvo presente. Pero hermanos, vamos a continuar. El hablar en lenguas, hermanos, no lo es todo. El bautismo en el Espíritu Santo no solamente es para que usted hable lenguas nuevas, o se recuerda como dijimos, glosas, o sea, ese lenguaje que no es de esta tierra. El bautismo del Espíritu Santo se malconfunde porque muchas veces se cree que el Señor te bautiza en Espíritu Santo para que tú puedas hablar lenguas y eso es todo. No, hermanos, en ningún momento. Eso solo fue la evidencia inicial, fue la inauguración de que usted ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Si vamos a Hechos capítulo 1, versículo número 8, es uno de los pasajes más conocidos que usted quizás la ha oído muchas veces que se ha predicado o se ha hablado sobre ese tema. Cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, el evangelista Lucas, que fue el escritor de los libros de los Hechos, escribe lo que Jesús dijo antes de irse hacia los cielos y las órdenes que él le dio a sus discípulos. Y esas órdenes, una de las tantas órdenes y una de las más específicas fue, y le dijo en 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuchó, dice, pero recibiréis poder. Y dijimos que la palabra poder en la lengua original es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. ¿Se imagina el poder que tiene la dinamita? Cuando por primera vez Alfred Nobel introdujo la dinamita y se comenzó a usar, fue una revolución completa que este hombre se volvió multimillonario de la noche a la mañana. Se sintió tan culpable que por eso dijo, no, lo que yo inventé también va a ser usado para guerra, que vamos a establecer el famoso, los premios Nobel que hay, que cada año se le destaca con una buena cantidad de dinero y una medalla o un título a las personas que sobresalen en ciertas áreas, en las ciencias y en la literatura y en otras cosas. Otra parte de la Biblia, el Señor Jesús dijo, y seréis investidos de poder de lo alto, en el Evangelio de San Lucas. Cuando dijimos, recuerda que cuando hablamos de la palabra investidura, estamos hablando como un manto, así como ese que trae hermana Diana, un manto, imagínense, un manto, dice, una investidura ¿de qué? De poder, una investidura de poder. Ahora, ¿para qué quiere Jesús que su iglesia tenga poder? ¿Para qué quiere Jesús que su iglesia esté embestida con ese manto? Bueno, es porque tenemos un trabajo que hacer. No nos convertimos simplemente para venir todos los domingos a la iglesia, oír las canciones, escuchar un mensaje, vaya a su casa, sea un cristiano secreto, vive el cristianismo en su casa y nos vemos la próxima semana. Ese no es el propósito del evangelio. El Señor le dijo a los discípulos, y ustedes me serán, dice, cuando aquí mismo en 1:8 dice, y me seréis testigos. La palabra testigos es alguien que tiene que hablar un testimonio, tiene que decir lo que vio, tiene que decir lo que escuchó, tiene que hablar porque su testimonio es una evidencia del argumento que se está presentando. El argumento que ellos iban a presentar es que Jesús salva, que no hay otro Dios como Jesús, que no hay otro rey como Jesús. Ahora, ¿cómo lo iban a evidenciar su testimonio? A través de hechos milagrosos, de hechos portentosos. Ahora, algo que usted tiene que saber de que eso no fue para el pasado y que ahora ya no es.
Hay muchas personas que afirman que eso fue para cuando la iglesia comenzó, porque la iglesia necesitaba eso cuando comenzó, pero que ahora ya no se necesita. Pero yo le digo que ahora es cuando más lo necesitamos. Hay tanta incredulidad en el mundo y el mundo nos está desafiando y nos dicen, pruébenme que Jesús tiene poder. ¿Cuáles son las evidencias que ahora yo tengo al moverme en ese bautismo de poder? No solamente hablar en lenguas, esa fue la primera, sino que ahora cuando yo oro por los enfermos se van a sanar. Usted mira, pastor, de 100 enfermos que usted ora, ¿los 100 enfermos se sanan? No, pero un gran montón se han sanado. Amén. Porque hay otras cosas que hay que ver. O sea, si usted dice, es que yo cuando oro por los enfermos no se sanan. Escuchen, la Biblia dice que usted ore, no está diciendo de que usted tiene que orar y esperar el resultado inmediato. Muchas veces no pasa la sanidad, a veces es problema de la persona que no tiene fe, a veces es, como dice la Biblia, a veces hay otras cosas, por ejemplo la falta de perdón. Cuando alguien no perdona y vive bajo esa falta de perdón, no se va a sanar aunque uno esté orando. O sea, hay muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que usted tiene que orar por los enfermos, y la evidencia es que se van a sanar. ¿Qué otra cosa? Que Dios se vuelve una realidad en tu vida. Ya no solamente es una teoría, ya no solamente es algo que tú lo ves en la Biblia, sino que es algo que tú lo sientes dentro de tu corazón. Tú sientes que Dios está vivo. ¿Se recuerdan ustedes que hace años cantábamos aquel corito que decía, Cristo no está muerto? Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Ahora, ¿por qué razón la canción está diciendo? La evidencia de que Jesús es real la estoy sintiendo en mi cuerpo. Y ahora eso me da a mí que no importa que si yo no tengo dinero, porque nos va a pasar eso, que hay momentos en que las cosas no van a salir bien, no voy a estar deprimido o decaído. Yo voy a sentir que de alguna manera Dios va a hacer algo y eso me va a dar ánimo a mí para no andar enlutado o decaído. O que si estoy enfermo y tengo muchos dolores en mi cuerpo y por más medicinas que tomo no me hacen efecto, cuando yo tengo esa potencia de Dios en mi vida, yo sé que de alguna manera Dios va a hacer algo por mí. No sé cuándo, no sé cómo, pero eso me da esperanza a mi vida y eso me hace sentir a mí no decaído, no negativo, sino que una persona que está con ese ánimo porque su fuerza viene de parte de Dios. Cuando tú tienes el bautismo en el Espíritu Santo, tú te vuelves por una persona apasionada por Dios. Tú quieres todo lo que sea Dios, quieres que sea primero en tu vida. O sea, tú quieres leer la Biblia y quieres comértela, como dicen, de pasta a pasta. Tú quieres investigar, tú tienes deseo, vas a la librería, compras libros, te quieres informar más, compras diccionarios bíblicos, quieres pasar escuchando mensajes todo el día y la gente te dice, tú estás loco, ¿por qué solo eso? ¿Por qué no miras otra cosa? Es que no lo puedo detener. El profeta Jeremías es uno de los profetas que yo más admiro, le respeto mucho en la Biblia. Porque a él le tocó profetizarle a una generación que en ningún momento valorizó el mensaje que él traía. Cada vez que hablaba, no le decían, Jeremías, qué bonito predicaste. No, al contrario, le pegaban, lo insultaban, lo tiraban en pozos secos, lo metían preso, no le daban de comer. Todo su ministerio fue así. Y él, estando en uno de esos momentos duros de su vida, dijo, Señor, tú realmente me has atrapado, me has metido en esto. Yo no quiero estar en esto, ya no quiero hablar, porque cada vez que abro la boca me meto en problemas. Señor, ya no quiero seguir con esto. Pero a la misma vez dice, pero hay un fuego en mí que yo no puedo callar o que yo no puedo controlar. Cuando digo que no voy a hablar es cuando más hablo. Esa pasión por Dios solo lo puede dar el bautismo en el Espíritu Santo. La predicación que le enseñamos aquí no va a ser suficiente. Los cantos que usted canta, solo venir a la iglesia no va a ser suficiente.
Tú necesitas la investidura de poder, necesitas el poder, necesitas entender que necesitas caminar lleno del Espíritu Santo a través, recuerda que la palabra bautismo viene de una raíz que quiere decir sumergir completamente. Sumergir completamente. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia de sumergirse totalmente en Dios. ¿Para qué razón? Para que tú tengas poder. Tú no vas a cambiar si no es por el poder del Espíritu Santo. Tu forma de pensar no va a cambiar si no es por el poder del Espíritu Santo. Tu habla, tus acciones, tus reacciones van a cambiar hasta que tú le des lugar al Espíritu Santo. Esa pasión el Espíritu Santo la despierta en ti a tal grado que tú nunca te vas a poder quedar quieto. Alguna persona en una ocasión dijo: yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que el día que nosotros recibimos a Cristo, ahí fuimos llenos del Espíritu Santo. No, recibimos el sello del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús no necesitó nacer de nuevo. Jesús, Él creció, pero llegó un día que Él estuvo en el río Jordán y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en una forma corporal como una palomita. Él experimentó, escúcheme bien, el nacimiento de carne y después el bautismo en el Espíritu Santo. Pero nosotros los seres humanos necesitamos experimentar el nacimiento de carne, el nuevo nacimiento también, porque esa es la manera como entramos a los caminos de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el primer nacimiento, en el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios que el Señor quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne o un corazón nuevo y pondrá su espíritu dentro de nosotros. Son palabras del profeta Ezequiel. El nuevo nacimiento, hermanos, es que el Señor te cambia, te le da vida a tu espíritu en la parte interna. Y cuando viene ese, se recuerda, la vez pasada estudiamos que el Señor, antes de que los discípulos fueran y recibieran ese Pentecostés, cuando el Señor resucitó, dice que sopló sobre ellos, ¿se acuerdan? Y que les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, pero ellos habían recibido, escuchan, el sello del Espíritu en ese momento, pero todavía no habían llegado a esa parte de Hechos 1:8 de la cual hoy estamos hablando. El Señor les dice: espérense hasta que reciban poder y entonces me van a ser testigos. No podemos ser testigos si no tenemos poder. ¿Y por qué esa razón? Escuchen, ¿por qué el enemigo está queriendo que cada vez hablemos menos de esto, que cada vez creamos menos y que cada vez caminemos en la carne? Porque de esa manera nos mantiene callados a todos. Porque cuando un creyente entra a ese nivel, que sabe y anhela y sabe la importancia de ser bautizado en el Espíritu Santo y vivir en esa inmersión del Espíritu Santo, sabe que por consecuencia va a ser un testigo de Cristo. Es una consecuencia. Entonces, cuando la iglesia camina en eso, no le da vergüenza hablar de Cristo, ni tampoco siente temor a quién le va a hablar o a quién no le va a hablar, sino que simplemente fluye. Porque es el Espíritu Santo que está impulsando a la persona. Mire, ¿qué fue lo que hizo Jesús después que fue lleno del Espíritu Santo? Fíjese, acuérdese, la historia bíblica. Él está en el río Jordán. Viene el Espíritu Santo, esa palomita, y viene sobre él. Los cielos se abren, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente, si usted ha leído la Biblia, ¿qué dice? Inmediatamente comenzó a predicarle a las multitudes. ¿Eso es lo que dice su Biblia? Pues fíjese que no. La Biblia dice que inmediatamente dice, el Espíritu Santo lo tomó y le dijo: se me va para el desierto. Y bueno, ¿y qué fue a hacer al desierto? Bueno, fue a ayunar y a orar por 40 días, sí. ¿Sabe qué fue a hacer al desierto? Fue a confrontar a Satanás. Fue a amarrar al hombre fuerte. Porque él sabía que tenía que salir, tenía que ir a proclamar el reino. Pero el reino no se proclama si primero no se ata al hombre fuerte.
¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo en este día? Lo que nosotros hacemos no es de carácter táctico carnalmente, sino es que es de carácter espiritual. Por lo tanto, la forma como lo tenemos que hacer es de carácter espiritual. La iglesia no va a poder ir más allá de las batallas que haya ganado en lo espiritual. Si la iglesia no gana batallas en lo espiritual, batallas en lo que aparentemente no se ve, no podemos ir más lejos, hermanos. Pocos amenes. Pero recuerden, la vida que estamos viviendo no solamente se trata de trabajar, de comer, de vivir esta vida, de cuidar a los niños, de cuidar a los nietos y de esto y del otro. No, hermanos, hemos venido aquí con un propósito específico. Jesús vino a esta tierra y ¿sabe qué Él vino a hacer? Vino a deshacer las obras de Satanás. Y Él se fue a ese desierto 40 días y 40 noches. ¿Y qué le fue a demostrar a Satanás? De que Él podía ser derrotado. Anteriormente, escúcheme bien, nadie había podido derrotar a Satanás así. Pero el Señor vino y le mostró quién era el amo. En ninguna lo pudo ganar, le mostró en todas las facetas de que Satanás, iba a ser derrotado y que de ahí en adelante solo iba a venir de derrota en derrota, de derrota en derrota. Entonces por eso yo creo que la iglesia de este tiempo necesita llegar a esa etapa de poder introducirse, sumergirse, recibir el bautismo en el Espíritu Santo, tener esa evidencia de hablar nuevas lenguas y moverse bajo el poder de Dios y quitarse el miedo que tenemos. Si usted supiera cuántas personas necesitan ser libres de las influencias, de las opresiones y de las obsesiones satánicas, hermano. Si tan siquiera pudiéramos tomar en cuenta que cuando vemos allá afuera o aquí adentro de la iglesia, vemos los rostros pero no conocemos el corazón. Vemos los problemas que la gente lleva y uno dice, ¿cómo hago? La gente no hace caso, la gente no quiere cambiar, la gente sigue igual. Entre más le hable, peor se ponen. Yo quiero decirle, es la batalla espiritual que necesitamos entrar a ese nivel. No la vamos a poder hacer, no la vamos a poder entender si nosotros no entramos, escúcheme bien, a ese nivel del Espíritu Santo, a ese nivel de que nosotros, si alguna vez en la vida fuimos bautizados en el Espíritu Santo, tuvimos la evidencia de hablar nuevas lenguas, eso lo tenemos que mantener avivado. No tenemos que dejar que se muera. No, si ya usted es pura ceniza, si ya no hay nada en usted, lo que usted tiene que hacer es comenzar a remover las cenizas otra vez. Y como le dijo Pablo a Timoteo, aviva ese fuego. Aviva ese fuego, hay que avivar ese fuego, porque cuando eso hermanos no hay, pues ¿sabe qué comienza a pasar dentro de la vida del cristiano, en la vida de la iglesia? Se acaban las declaraciones proféticas y se acaba la alabanza genuina y verdadera. Porque cuando se va a eso, hermanos, lo que tenemos aquí es show humano y lo que tenemos aquí montón de gente carnal, con buenas intenciones, pero no estamos tocando el trono de Dios. Tenemos iglesia aburrida, hermanos enfermos, personas cautivas por el enemigo que jamás van a ser liberadas. ¿Por qué razón? Porque no hemos entrado a ese nivel. Si nosotros no entramos a ese nivel, escúcheme bien esto, muchos de nosotros, y eso le hablo aquí, le hablo a la iglesia, hay muchos, escuche eso, hay muchas personas que viven en pecado dentro de la iglesia y no miran la diferencia entre lo que es santidad y entre lo que es pecado. No miran la diferencia porque hay insensibilidad espiritual. Cuando uno vive, escúcheme bien, en la llenura o sumergido en el poder del Espíritu Santo, la sensibilidad tuya comienza a subir. Inmediatamente tú comienzas a sentir rechazo por el pecado, tratas de apartarte por el pecado y cada vez tratas de ser un kadosh. Recuerda que un kadosh es alguien que ha sido separado para, apartado para. Eso quiere decir para Jesús, para Dios, pero eso solamente se puede lograr dependiendo de qué tan sumergido estás en Dios.
Si usted recuerda, hermano, usted recuerda los famosos candiles o aquellas lámparas Coleman antiguas, esa mechita o ese trapito que tenía ahí, eso tiene que estar empapado del queroseno o de lo que sea para que pueda alumbrar. Si eso no tiene nada y está seco, por más que esa lámpara cueste $500, $600, no sirve de nada. Así es la vida del creyente. Cuando nosotros nos descuidamos de esa llenura del Espíritu Santo, tú vas a comenzar a ver de que tu vida está glorificando a Jesús. Vas a comenzar a ver los frutos de tu ministerio. Aunque usted no tenga un ministerio que diga usted es el líder tal, no, tu vida es un ministerio, porque un ministerio es una área de servicio. Y cuando tú comienzas a ayudar a otros, a auxiliar a otros, a orar por otros, y viene la persona te dice gracias por haber orado por mí, comienzas a ver los frutos del ministerio. Pero cuando nosotros nos sumergimos, si no nos sumergimos, no va a pasar nada. Recuerde, la Biblia está lleno de dones que el Espíritu Santo otorga a la iglesia. Dones en diferentes áreas, dones como lo que le llaman 1 Corintios 12, los dones del Espíritu Santo, como dones de palabra de ciencia, dones de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, profecías, sanidades, milagros. Es un montón de dones que hay. Y muchos de esos dones no se están dando ya en la iglesia. Ha quedado olvidado ya. Y los pocos que quedamos, parecería que cuando muera ese, ya no va a haber más. ¿Sabe que algo que se lamenta mucho, y usted lo lee en la Biblia, es de que la generación de Josué fue la generación de la conquista? Fue la generación de guerreros, valientes, atrevidos, que se enfrentaron a gigantes, tomaron ciudades fortificadas, fueron poderosos. No eran hombres cobardes, sino que eran hombres llenos de valentía. Sus padres se acobardaron, pero ellos no fueron cobardes. Tomaron la tierra. Pero ¿sabe cuál fue el error que ellos cometieron? Que ellos no transfirieron eso a la siguiente generación. La siguiente generación fue totalmente arrevesada. No conocían las leyes de Dios, no conocían a Dios. Cuando usted abre el libro de los Jueces, se da cuenta de la gran tragedia que era esa generación. Vivían en las cuevas, no podían sembrar. La generación anterior vivió en ciudades fortificadas, conquistaron gigantes, y ahora estos estaban dentro de una cueva comiendo fruta y a escondidas. ¿Qué fue lo que pasó, lo que determinó un cambio entre una generación y otra? Josué los llamó y les dijo: miren, yo no sé a ustedes, pero ustedes tienen que escoger a quién ustedes van a servir. Si ustedes van a servir a los dioses de Egipto, todos esos dioses, o van a servir a Jehová, yo no sé cuál va a ser la decisión de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ese compromiso solo lo puede decretar el Espíritu Santo dentro de tu vida. Pero si nosotros nos alejamos de todo eso, inmediatamente vamos a comenzar a secarnos y solo nos vamos a convertir la iglesia o el edificio nada más. Porque cuando tú comienzas a vivir dentro de esa llenura, ¿sabe qué va a haber dentro de ti? Una necesidad de orar, una necesidad de clamar, una necesidad que nadie te va a andar diciendo: hermano, tenés que orar, hermano, tenés que buscar de Dios, sino que dentro de tu corazón, cualquier cosita que vaya pasando, tú dirás: yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar. Y miras la necesidad de la gente, le dice: hermano, hermana, no se preocupe, yo voy a estar orando por usted. Y lo cumples, porque cuando tú estás cocinando, estás orando. Cuando te vas a dormir, estás orando por esa persona. Estás intercediendo constantemente por esa persona, y tú te vuelves un hombre y una mujer de oración. Amén. Y a veces nadie lo sabe, pero es el Espíritu Santo que hay en ti que te está produciendo eso. Y aún más, el estar sumergido, escúchame, en el bautismo, en ese Espíritu Santo, llega a producir dentro de ti que tú comienzas a descubrir los secretos de la palabra de Dios. La palabra de Dios se te comienza a hacer viva, se te comienza a decir: oh,
yo no había entendido esto, pero ahora lo estoy entendiendo mejor. Y tú dices, wow, y ahora vienes tú y se lo vas a decir a otro. Mira, te voy a dar una revelación que Dios me dio a mí. Y te va a decir, ¿y este qué he creído, qué se cree? Pero es que cuando tú estás caminando, cuando tú vas caminando en esa llenura del Espíritu, vas a tener revelaciones. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Yo creo que el mejor estado donde tiene que estar la iglesia es estar sumergido en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Voy a hablar esto por las personas que nunca lo han recibido. Si tú recibiste a Cristo como Salvador, esa es la primera faceta, recibir a Cristo como Salvador personal. No podemos saltar sobre esa puerta. Número 1, recibe a Cristo como Salvador personal. Cuando recibes a Cristo como Salvador personal, inmediatamente va a venir sobre ti el Espíritu Santo. Pero, escúchame bien, solo como el sello. Hechos 2, 38 y 39 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor o para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué más hay que hacer? Número 1, recibir a Cristo. Número 2, hay que desearlo. Las personas que no anhelan el bautismo o el sumergirse en el Espíritu Santo, jamás lo van a tener. Tiene que haber un deseo grande de poder querer recibir ese bautismo. ¿Qué más? Tiene que pedírselo a Dios en oración, decirle, Señor, yo necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hago nuevamente esta pregunta, ¿cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Es importante esto, hermanos. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, búsquelo desesperadamente, por favor. No es asunto de jugar con esto, sino es de buscar constantemente. Si usted, escúcheme bien esto, ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ya habló lenguas, usted ya experimentó todo eso, mi pregunta es, ¿está ardiendo la llama en usted? ¿O ya se apagó? Cuando usted va a cocinar con una cocina de gas, ese botoncito tiene varios niveles. Full llama o le amita apenas. Mi pregunta es, ¿cómo está su llama? ¿Está en full o está ya apenitas apagándose? ¿A dónde está? Termino con esto. ¿Cómo mantener viva esa llama del bautismo del Espíritu Santo en nosotros? Porque recuerde, para lo que queremos hacer como iglesia, necesitamos poder. Si todos los músicos que están aquí tocando no encienden la llama, no van a tener poder para ministrar. Si todos los líderes que estamos en esta iglesia no le encendemos esa llama, no vamos a tener poder para hacer el trabajo del Señor. Necesitamos poder. ¿Cómo hay que hacerlo? Número 1, hermano, escuchen bien esto, tenemos que ser gente de oración. Por lo menos los que estamos esta noche, veo que son gente de oración. Porque allá afuera no está tan rico como para venirse, para ganas de no salir. Y vemos hermanos aquí que con gripe y todo se vinieron. La gente de oración es la gente que puede avivar la llama del Espíritu Santo. Cristiano que ora, aviva la llama. Cristiano que no ora, apaga la llama. Si en este momento estás pasando una de esas cositas que no quieres orar, pero ni para dormir, reprenda ese espíritu. Porque el diablo sabe que cristiano que lo hace, que no ore, sabe que el próximo paso es matarlo. Y te mata la vida espiritual completamente. La oración es la manera como nosotros mantenemos viva la protección divina.
Cuando dejas de orar, hermano, ahí te vienen los problemas. Número 2, testificar. El creyente que quiere mantener el fuego del Espíritu no se tiene que avergonzar, tiene que hablarle a todo el que le da la oportunidad, háblele de Cristo, háblele de Cristo, háblele de Cristo, cuente las cosas grandes que Dios ha hecho en usted, no se avergüence, siga hablando, que entre usted más habla, hermano, más vivo mantiene esa llama. Número 3, aprenda a adorar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir adorar en el Espíritu, hermano? Quiere decir, escúchame bien, hoy estamos adorando todas esas canciones tan bonitas, tan preciosas que estábamos cantando este día. Pero llega un momento, hermano, que, como le dije la vez pasada, tú te desconectas de esto. Y como que los músicos, yo le digo, nosotros los músicos no somos el centro del show. Somos simplemente un medio, somos como un puentecito para que usted, la congregación, pase por ese puentecito y se vaya directo al trono del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted entra a eso, hermano, cuando usted va entrando a eso, usted se comienza a olvidar hasta de las letras. Y usted simplemente comienza a decir, Señor, estoy aquí en tu trono. Y usted mira ahí, comienza y suelta la glosa, o sea, esas lenguas, y comienza a adorarle. O si no, se queda en silencio, simplemente contemplando la belleza del Señor, disfrutando de la presencia del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, que simplemente lo único que quiere es disfrutar la presencia de Dios, sentir el toque de Dios, sentir que el Señor viene y te abraza, sentir que hasta hay ángeles, hermano, hay ángeles que se mueven en este lugar. A veces vas a llegar a sentir hasta como un vientecito que comienza a soplar sobre ti. Vas a sentir hasta una mano, vas a sentir un toque de Dios, y a veces hasta vas a sentir un fuego que comienza a arder desde la cabeza y comienza a sentir un gran, escúcheme, como que las manos te están hormigueando. Ese es el poder de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alábele que Él está vivo. Y escúcheme bien, ¿cómo tiene que mantener? No hay nada, escúcheme, no hay nada que aleje al Espíritu Santo como cuando uno ofende al Señor. Uno puede alejar al Espíritu Santo, escúcheme bien, con una vida de pecado. Si usted se mantiene, escuche, si usted trata de mantenerse kadosh, apartado, separado para Dios, va a ser un vaso donde el Espíritu Santo se va a mover con libertad. Fíjese que el arca de Dios era el arca poderosa del Señor. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero cuando el pueblo caminaba con el Señor, con esa arca, dice, llegaron al río Jordán, y el río Jordán se abrió porque esa arca llevaba la presencia de Dios, y ellos pasaron en seco. Pero la Biblia dice que cuando en la época del sacerdote Elí había tanto pecado en el pueblo, que ellos dijeron, llevemos el arca a la batalla contra los filisteos. Llevaron el arca, y dice que ese día, cuando vieron los judíos que venía el arca, los israelitas, dice que gritaron que la tierra tembló, y los filisteos se asustaron. Pero dice que los filisteos pelearon con más fuerza y al final les quitaron el arca. ¿Sabe por qué el arca no mató a los filisteos inmediatamente? Porque Dios ya no estaba en el arca. Y eso es lo que pasa. Sansón era un hombre poderoso porque el Espíritu Santo descendía sobre él. No era porque tenía grandes músculos, sino que era el Espíritu Santo. Era el poder del Espíritu Santo que venía sobre él. Y él pensaba que él podía jugar con las dos cosas. La promesa era, no vas a tomar vino ni sidra, y él se emborrachaba. Tienes que ser kadosh, y él se metía con prostitutas. Tienes que buscar solo, si te vas a casar con una mujer de tu pueblo, y él se casó con filisteas. Él jugaba mucho con esto. Y él siempre pensaba, de todas Dios me ha sacado, hasta este momento Dios no me ha fallado, a pesar de lo que yo he hecho, a pesar que en mis borracheras Dios me ha defendido, a pesar de mis pecados sexuales Dios me ha defendido, Dios ha estado conmigo, soy el favorito de Dios. Pero todo tiene un límite. Cuando llegó ahí donde Dalila, usted recuerda la historia, él pensó que de todas iba a salir. Pero él dice claramente en la Biblia, y no se había dado cuenta que el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo se había apartado de él. Y muchos de nosotros, ojalá no sea su caso, eso ha pasado. Por eso es que ya no hay presencia de Dios. Por eso es que vivimos vidas tanto de carnalidad, porque de hace tiempo se fue esa palomita de nosotros.
Pero lo que tiene que hacer es arregle su vida. Hay perdón para todo pecado, hay perdón. Apártese de eso, no solo lo confiese, sino apártese, comience de nuevo y vendrán esos tiempos de visitación espiritual. Y tú verás que tu vida ya no es la misma. Te vas a mover a otro nivel, no al nivel de la carne, no al nivel del problema, no al nivel de lo que la carne produce, sino que al nivel de lo que el Espíritu Santo produce en tu vida. Y entonces, dice la palabra, me seréis testigos en Perth, en Mandurah, en Banbury, bueno, y seguimos hasta allá, amén, y hasta el norte, hasta por donde sea. Me van a ser testigos por todos lados. ¿Por qué? Porque usted va a estar diciendo, amén, como esa canción que cantamos, la tengo, la unción está en mí, la tengo, no la entiendo, pero la tengo. Oh, para el Señor. Aleluya, aleluya. Vamos este día, hermanos, a orar. Póngase de pie, por favor. Yo quiero invitar a la congregación. Si no ha recibido esa llenura, no ha recibido ese bautismo, búscalo, por favor. No importa dónde estés, búscalo, anhélalo, deséalo con todo tu corazón. Y si nosotros un día lo recibimos, enciende el fuego una vez más. Enciende el fuego una vez más. Le invitaré a que hable con Dios ahí donde está. Hable con Dios, por favor. Tú sabes cómo este mensaje te ha llamado al corazón. Tú sabes cómo te habló al corazón. Tú sabes cómo identificó tu necesidad esta noche. Hermanos, entramos a otro año de vida como iglesia. Y el domingo se nos dio una palabra profética, que ya casi estamos llegando ahí. Vamos a romper esas reservas de aceite. Y va a comenzar a un fluir como nunca antes ha pasado en la vida de la iglesia. Habrá aceite por todos lados. Sí, amén. Y para muchos dirán, wow, cuánto desorden. No entiendo lo que está pasando. Sí, Están locos. Pero cuando esta iglesia se abrió en el año 1990, nuestros primeros pioneros miraban hacia la comunidad y decían, los tenemos que alcanzar a todos estos para Cristo. sí, gloria a Dios. Y yo creo que Dios no ha terminado con nosotros. Sí, amén. Todavía hay muchos que necesitan ser alcanzados. Estamos viviendo ya la hora postrera. Y Dios en este momento tiene que levantar a su ejército. Hemos pasado ya 27 años. Pero yo creo que Dios tiene cosas mucho más grandes en esta última hora. Porque en la atmósfera que estamos viviendo, la oposición ha crecido, pero de la misma manera se incrementará el poder de Dios. Créalo, 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 créalo. Y no solamente estoy hablando por nosotros, sino que estoy hablando por las iglesias que estamos en esta ciudad. Uno de los más famosos predicadores del siglo pasado, siglo XVIII, Smith Wigglesworth, dijo: uno de los grandes últimos avivamientos que pasarán antes de la venida de Jesucristo van a pasar en esta nación de Australia. Sí, amén. Australia ha tenido grandes avivamientos en el pasado, pero desde que estamos aquí en los años 90 no ha habido un gran avivamiento que haya arrasado a toda la nación.
Ha habido pequeñas explosiones de avivamiento en diferentes ciudades, pero no como esos avivamientos que el Señor ha desatado en otras épocas. Yo creo, hermanos, que estamos por ser testigos de algo grande que va a pasar en esta ciudad y en toda Australia. Porque no soy el único que estoy enseñando sobre el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que también están haciendo exactamente lo mismo, porque el Señor está preparando a su pueblo. Porque pronto ese pozo va a explotar y va a comenzar a fluir aceite. Y tenemos que tener las vasijas listas para poder llenarlas de una manera grandiosa. Porque habrán muchos que aunque llegue eso, no van a estar listos. No van a estar preparados. Les va a pasar lo de aquellas vírgenes que cuando vengan a reaccionar muy tarde para adquirir el aceite. Yo te digo esto, bajo el Espíritu de Dios lo siento. El Señor lo va a mandar. Y hay de nosotros si no estamos apercibidos para agarrar lo que el Señor manda. Comenzamos con fuerza grande y el Señor quiere que terminemos esta jornada con fuerza grande. Han sido 27 años de preparación. Nos hemos preparado, nos hemos apercibido, hemos levantado una generación que conoce la palabra, una generación que está firme y fuerte en el Señor. Ahora vamos a ser la generación que vamos a avanzar. Vamos a ser la generación que va a tomar esas fortalezas. Pero el Señor dice: prepárate, iglesia, prepárate, 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 prepárate. Busca la llenura de Dios, busca la llenura del Espíritu Santo, búscala como nunca antes, deséala como nunca antes. Dile, Señor, Señor, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. No como yo quiero, sino como tú quieras. Señor, yo quiero ser una vasija que tú la llenes. Díselo al Señor: yo quiero ser una vasija que tú me llenes, Señor. Yo quiero ser usado, Señor, en esto nuevo que tú vas a hacer. Yo quiero ser usado por ti, Señor. Yo quiero que tú me uses. Úsame, Señor. Úsame para tu alabanza. Úsame para tu gloria. Aquí estoy, Señor. Tú conoces mis limitantes. Conoces también mis fortalezas. Pero yo te digo: úsame, Señor. Tú, Señor, eres poderoso en hacer, Señor, de aquellas cosas que aparentemente no valen, en hacerlo algo valioso, Señor. Si tú en lo natural puedes hacer de los carbones diamantes, de la misma manera, Señor, aún usa mi debilidad, Señor, y conviértelas en fortalezas. Yo te quiero servir. Díselo al Señor: yo te quiero servir. Si estás dispuesto, díselo: yo te quiero servir, yo te quiero servir, yo te quiero servir, Señor. Yo te quiero servir con todo lo que yo tengo, con mis limitantes, Señor. Aquí están mis manos. Si mis manos te son útiles, utilízalas para tu gloria. Aquí está mi boca, Señor. Si mi boca te sirve, llénala de palabra. Aquí están mis pies, Señor. Yo quiero ir donde tú me digas que tengo que ir, Señor. Yo sé que tú me vas a proveer todo lo que yo necesito, pero yo voy a ir, Señor. Yo quiero